misiones son la razón por la que esta iglesia existe. Esta iglesia es fruto de la obra misionera. Si no hubiese sido por la tarea de misioneros en nuestro país, no se escucharía el Evangelio, no habría nadie que conociera la verdad del Evangelio. En nuestra ciudad no habría ninguna obra, ninguna predicación del Evangelio. Nuestra iglesia es fruto de personas que creían en las misiones y que lo hicieron. Y por eso estás vos hoy acá, por eso vos has escuchado el mensaje y por eso hoy estás en Cristo, por personas que lo han creído y abrazado. Y no solo eso, las misiones son el latir de cualquier iglesia que es seria en cuanto a obedecer los mandatos del Señor. Porque no podés dar vuelta muchas páginas en tu Biblia sin darte cuenta de esta realidad. Dios es un Dios misionero. Cuando el hombre cayó en el huerto, lo que impulsó a Dios a salir a buscar a ese hombre, a no destruirle, sino que venir y hablarle con voz tierna, llamarle al arrepentimiento y proveer de un sacrificio. Todo eso pasó porque esto está en el corazón de Dios. Y a partir de ahí, el resto de la historia de la Biblia muestra a un Dios que va desenvolviendo su plan de redención, el plan misionero. Y sobre esto también alguien dijo una vez que Dios tiene un solo hijo, el hijo unigénito, y ese solo hijo, Dios lo hizo un misionero. Esa fue la característica central de la encarnación, de la vida de Cristo. Él vino con una misión. A eso se dedicó durante toda su vida. Él tuvo un enfoque muy claro, muy determinado de para qué él estaba en este mundo. Y él vivió a la luz de esa misión. Y de eso quiero arrancar hablando en este mes misionero. Quiero mirar a Cristo como ese modelo de un misionero. Si fuésemos a hablar de este tema, de un misionero, creo que Cristo debe ser el punto de partida para entender qué significa vivir la vida en una misión. Y para eso te pido que me acompañes a Juan, capítulo 4, donde vamos a ver un evento, un momento en la vida del Señor Jesús que ilustra su corazón misionero. Antes de leer el pasaje, quiero recordar por qué tenemos este texto acá. Este texto lo tenemos acá porque hubo un hombre llamado Juan que lo escribió. Y bueno, ¿quién es este hombre? No necesita mucha presentación. Juan el apóstol, no Juan el Bautista, sino Juan el que fue el discípulo del Señor durante sus años de vida acá en la tierra. Él nació en el norte de Israel y vivió en la zona de Galilea. Ahí su papá tenía un negocio bastante próspero, parece, de pesca. Y Juan creció trabajando con su papá en el lago de Genesaret, en el lago de Galilea, en ese mar. Y esa era su vida y ese era su futuro, ser un pescador. Aparentemente tenían muchos empleados y el negocio iba muy bien. Juan tenía relaciones con gente influyente en la nación de Israel. Por ejemplo, en el momento cuando a Jesús lo toman y lo llevan para juzgarlo, Juan tiene contactos con el sumo sacerdote. La familia de Juan conoce a la familia del sumo sacerdote, que era como el encargado, la persona más poderosa de la nación de Israel. Y como tiene contactos con el sumo sacerdote, Juan logra entrar al patio y logra que Pedro también entre al patio. Él es una persona que no es cualquier pescador. Él es un pescador que aún los recursos parece que les iba bien. ¿Alguna vez te preguntaste de qué vivió Jesús esos 3 años? Él viajaba, predicaba, pero comía también, ¿no? ¿Y qué comían? Bueno, había un grupo de mujeres, incluyendo a la mamá de Juan, que acompañaron a Jesús durante ese tiempo sirviéndole. No solamente les cocinaban, les pagaban todos los ingredientes para cocinarle, no solo a Jesús, sino a los 12 hombres, pescadores, que comían muy bien seguramente, y mucha gente que andaba alrededor. Y estas mujeres, ellas financiaron el ministerio de Jesús durante esos años, la mamá de Juan, junto con otras. Entonces, bueno, Juan creció así. En algún momento,
Juan escuchó a Juan el Bautista predicar. Y fue bautizado por Juan el Bautista, y no solamente que se bautizó, sino que se quedó a escuchar la enseñanza y se convirtió en un discípulo de Juan el Bautista. Primero, entonces, Juan fue discípulo de Juan el Bautista, pero un día escuchó a Juan el Bautista señalar a Cristo y decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan con otros siguieron a Jesús, y a partir de ese día se volvieron en discípulos de Jesús. Tuvo otro momento importante en su vida. Un tiempo después de ese momento, Juan seguía en el negocio de la pesca. Él trabajaba ahí con su papá y también iba a escuchar a Jesús. Pero Jesús, un día pasando por el mar de Galilea, lo llama, le dice que lo siga y que él lo iba a ser un pescador de hombres. Y Juan, ni bien escuchó a Cristo llamarle, decidió dejar atrás todo, dejar la red, dejar el barco, dejar a su papá, dejar a su familia, dejar todo atrás y seguir a Jesús. Ahora, Juan no es solamente un simpatizante de Jesús. Él ahora, toda su vida gira alrededor de Jesús. Por 3 años él caminó al lado de Jesús y se convirtió en un discípulo especial. Ustedes saben que dentro del grupo de los 12 había 3 que eran especiales. No es que Jesús hacía distinción de persona, pero Jesús tenía un plan especial para estas personas. Así que les dio privilegios que a los demás no. Estos 3, por ejemplo, estuvieron en momentos que otros no estaban. Por ejemplo, Juan junto con Pedro y Jacobo pudieron entrar cuando Jesús resucitó a la niña que había muerto. Solo ellos 3. Estos 3 estuvieron en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró y mostró su gloria, estaban ellos 3. Juan lo vio, fue uno de los pocos que vio a Jesús en esa forma. Y además de estar en ese grupo de los 3, a Juan se lo conocía como el discípulo amado. Todos notaban que había algo especial entre Jesús y Juan. La noche en que Jesús fue entregado, Juan se había sentado en la mesa de la última cena al lado de Jesús. Y en un momento Pedro, cuando Jesús dice a quién le lo va a entregar, le dice a Juan, le hace señas para que le pregunte. Y Juan está recostado sobre el pecho del Señor y le pregunta a Jesús quién es el que le va a entregar. Hay una relación de confianza muy cercana entre Juan y el Señor. Y al final, cuando Jesús muere y resucita y se vuelve a aparecer a los 12, Jesús le encomienda una tarea muy especial a Pedro, pastorear al rebaño. Y ahí también tiene palabras que decir de Juan. Juan también va a ser un hombre que va a pastorear el rebaño y va a ser un hombre que va a ser distinto y que Jesús tiene propósitos especiales para él. Lo que todavía no sabían era todo lo que Jesús iba a hacer con Juan después. Porque después que Jesús ascendió al cielo, Juan se volvió un pilar para la iglesia. Había 3 hombres que eran los líderes principales de todo el movimiento cristiano en los primeros años de la iglesia. Era Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. Ellos 3 eran los líderes, eran las columnas, dice Pablo, de la iglesia. Ellos 3 velaban por la iglesia y pastoreaban a los demás y tomaban decisiones y eran vistos como referentes para todos los cristianos de todo el mundo de esa época. La persecución empezó y empezaron a morir los apóstoles. Y después de algunos años, el único apóstol que queda con vida es el apóstol Juan. Él es un hombre anciano, ya tiene cerca de 100 años. Y él está en la ciudad de Éfeso. Lo sabemos porque Ireneo, un hombre que fue discípulo del discípulo de Juan, 2 generaciones después, Ireneo, él nos contó eso, nos dice que Juan pasó sus últimos años en la iglesia de Éfeso. Y en ese lugar, aparentemente fue que Juan escribió el Evangelio de Juan. Aunque lo tenés bien cerquita al principio del Nuevo Testamento, en realidad el Evangelio de Juan se escribió al final de todo. Se escribió o justo antes de Apocalipsis o justo después de Apocalipsis. No sabemos. Porque Juan pasó 5 años preso en una isla, que era Patmos, y ahí escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, Juan escribió ahí en sus últimos años este libro. ¿Y por qué lo escribió Juan? ¿Por qué escribe el Evangelio de Juan? Bueno, sabés que hay algunos libros que vos tenés que tratar de descubrir el propósito del libro e investigarlo por todos lados, pero con Juan se facilitan las cosas. Porque al final de todo el libro, Juan te dice por qué lo escribió. Él dice que hay muchas cosas para contar en cuanto a Jesús. Pero las que él te las contó con un propósito. Él eligió lo que te quería contar y eligió cómo te lo iba a contar.
te lo contó para que vos puedas creer que Jesús es el Cristo y que creyendo tengas vida eterna. Juan escribió todo este evangelio para que vos entiendas quién es Jesús. En el tiempo de Juan había muchos que enseñaban falsas doctrinas en cuanto a Jesús. Decían que Jesús había sido un hombre normal, pero que había sido incorporado por un espíritu que era de la deidad y había venido y lo había tomado y había hecho todas esas cosas. Otros decían que Jesús era un holograma. Antes de que existan los hologramas, ya decían, Jesús era un espíritu, Jesús no tenía carne y hueso, Jesús era solamente una figura, porque Dios no se puede encarnar. Dios es demasiado santo y había muchas falsas enseñanzas en cuanto a quién era Jesús. Y Juan escribe todo su evangelio para defender a Jesús. Porque si vos fallás en este punto, estás condenado. Si vos no crees lo correcto en cuanto a la persona de Cristo y no pones toda tu confianza en Él, no hay salvación. Juan lo dice, por ejemplo, miren en Juan 3. En el capítulo 3, versículo 16, es muy conocido. Pero el 17, mirá cómo dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la misión que Jesús tenía cuando Él vino al mundo. Él vino enviado por el Padre con una misión: andar al mundo a salvar. Y a eso vino Cristo. Él fue enviado para salvar al mundo. Pero mirá el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben que hoy vivimos en tiempos donde se ataca también a la persona de Cristo? Se ataca, pero con otros argumentos. ¿Saben qué se escucha muy seguido hoy en día? Se escucha a personas decir, ¿cómo te vas a creer que sos el único que tiene la verdad en el mundo? ¿Qué crees? ¿Que solo ustedes van a tener salvación? ¿Qué me decís? ¿Que todos los musulmanes, los judíos, los budistas, los hindúes, toda esa gente que se van a ir al tormento eterno porque no creen lo mismo que vos? Y hoy parece que el ataque viene desde ese lado. Desde el lado de afirmar de que Cristo es el único camino. Pero este versículo es bastante claro, ¿no? El versículo 18 dice, el que en Él cree, en Cristo, en el Cristo verdadero, tal como Él es, el que cree y pone toda su confianza en Él, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Ya está en la condenación. No solamente va a ser condenado, sino que están en el camino de la perdición. Ya empezó. Ya se dirige. Y no hace falta hacer nada para perderse. Y ya es el destino, ya es hacia dónde van. Ya ha sido condenada esta persona. El que no cree en Cristo, hay un solo camino. Hay una sola esperanza para este mundo. La esperanza es que ellos crean en la persona y en la obra de Cristo. Pongan toda su confianza en Él. Y como Juan sabe eso, Juan sabe que hay algo muy importante en riesgo acá. Si nosotros dejamos a un lado a la persona de Cristo o distorsionamos a la persona de Cristo, no hay salvación. Están todos perdidos. Por eso Él escribe el Evangelio, para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida eterna. En el capítulo 4 de Juan, bueno, ya sabemos que Juan no nos cuenta todo lo que Jesús hizo. Él eligió algunas cosas para que nosotros sepamos esto, que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida. Entonces Juan no está tan interesado en detalles, como Lucas, por ejemplo. Lucas es el evangelio más largo. Y Lucas es un médico muy detallista que te cuenta muchos detalles. Juan no. Juan lo que hace es algo que ningún otro evangelio hace. Juan te cuenta algo y después te reflexiona sobre lo que te cuenta. Los demás evangelios son solo narrativas. Juan es distinto a todos los demás, porque él no solamente te narra, sino que después para y te explica o te da una conclusión. Por eso Juan, en el tiempo en que él escribió esto, en todas las iglesias lo apodaban el teólogo. Juan es el hombre que era conocido por explicar la teología bíblica. Era el anciano, también lo llamaban el anciano, Juan. El anciano y el teólogo. Entonces, Juan
es muy preciso con lo que él va a contar. Él eligió bien lo que te va a decir, todo para que vos veas y entiendas a la persona de Cristo. Cuando llega el capítulo 4, en realidad en el ministerio de Jesús ya estamos llegando casi a la mitad del ministerio. Ya pasó un poquito más de un año desde que Jesús empezó su ministerio. Voy a decir un año, pero es un capítulo nomás lo que tengo acá. Sí, pero si unís a los otros evangelios, te das cuenta de que Jesús ya ha empezado hace tiempo. Él ha hecho varios recorridos. A veces se nos dicen los plazos en el que él estuvo predicando. Así que si ubicamos esto, ya pasó un año. En el ministerio de Jesús, la vida y la influencia de Cristo, podríamos verla que fue como una montaña. Jesús empezó siendo un desconocido. Nadie sabía quién era Jesús. Apareció de la nada. No vino de una familia real ni nada. Jesús estuvo en el anonimato toda su vida hasta que de repente empezó su ministerio. Y su ministerio lo catapultó de enseguida a la fama. En poco tiempo, Jesús, recorriendo Israel, se hizo muy famoso. Mucha gente empezó a seguir a Jesús, a querer estar con él, a buscarlo para que lo sanen. Y Jesús se dedicó a recorrer. Jesús no se quedaba mucho tiempo en el mismo lugar porque él quería recorrer todo. Él iba de un lugar a otro, es necesario que él predique y anuncie el evangelio a todos lados. Jesús viajaba. La fama de Jesús crece. En Juan capítulo 4 estamos llegando a la cima, al punto de más influencia de Jesús. Vamos a leer en esta historia que Jesús va a Samaria, y ahí en Samaria hay un gran avivamiento. Mucha gente se convierte, creen en Cristo y lo están siguiendo. Pero está empezando, este es el punto donde se empieza a equilibrar, y la fama de Jesús después va a empezar a decaer. ¿Por qué decae? Él sigue siendo el mismo, él predica lo mismo, él sana a las personas tal como antes, pero ahora la gente se empieza a dar cuenta de qué está diciendo Jesús, de cuáles son sus afirmaciones, de cuál es el reino que él les vino a ofrecer. Y entonces ellos empiezan a alejarse de Jesús, les parece demasiado dura sus palabras, y Jesús empieza a perder popularidad y termina al final de su ministerio con toda la misma gente que antes lo aplaudió, ahora diciendo crucifíquenle. Ahora toda esta gente le rechaza, lo abandonan, hasta sus discípulos lo abandonan. Jesús llega, ¿no es cierto?, ahí en la muerte al punto más bajo. Entonces, tiene como esa parábola. Entonces acá en Juan 4 estamos acá arriba. La gente está emocionada con la enseñanza de Jesús. Hay muchos que están escuchando y mucha gente que está respondiendo al mensaje de Jesús. Y Jesús está haciendo la obra de misionero. Está saliendo por todos lados, predicando, yendo de lugar a lugar. Y en ese recorrido es que Jesús llega a un lugar donde no muchos judíos aparecían. Era en la región de Samaria. Ahí en la región de Samaria, los judíos no querían ir porque los samaritanos eran vistos como gente, como traidores, como personas idólatras que se creían judíos, pero que eran peor que los gentiles. Eran peor que los gentiles porque sabían un poco de la verdad, pero ellos vivían en idolatría, no venían a Jerusalén a adorar. Y tenían razones para pensar así. Pero el judaísmo había creado una sensación de superioridad a todos los demás, especialmente a los samaritanos. Pero Jesús va a pasar por Samaria, y en Samaria, en esta región que se llama Samaria, para en un pueblo pequeño, al lado de un pozo de agua, a refrescarse y a tomar agua. Ahí él tiene algo más planeado, pero por ahora él para al lado de ese pozo de agua. Sus discípulos, Jesús ese día caminó más o menos 20 millas, o sea, 35 kilómetros, más o menos. Está cansado, fue un viaje largo. Llega hasta ese pozo y sus discípulos deciden ir al pueblo, que queda como a 1,5 kilómetros más o menos, a buscar comida. Jesús se queda solo, en el horario del mediodía. Sentado ahí aparece una mujer que viene a buscar agua. Es algo raro, las mujeres no salen a esta hora a buscar agua. Usualmente salen o temprano a la mañana o tarde a la noche. A la mañana juntan el agua para el día y a la noche cargan de nuevo los cántaros que tienen en la casa para tener para la noche. Entonces, al mediodía una mujer en este pozo, ¿qué hace? Más adelante te vas a dar cuenta qué es lo que hace al mediodía. Esta mujer no quiere encontrarse con nadie, porque es una mujer de mala vida.
Es una mujer que tuvo 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Esta mujer probablemente tiene vergüenza, esta mujer es despreciada en el pueblo donde ella está. Y en un pueblo chico todo se sabe, ¿no? Entonces esta mujer tiene un mal nombre. Todos saben quién es esta mujer, pero esta mujer sale, entonces no con todas las demás mujeres, se va al mediodía, en el medio del calor, donde sabe que no va a haber nadie en el pozo. Cuando llega al pozo, se lo encuentra a Jesús. Ella lo trata de ignorar a Jesús, pero Jesús le habla. Le pide agua. A la mujer le parece extraño, ningún judío le habla, menos a una mujer samaritana. Y Jesús le dice, Jesús aprovecha este tema del agua, una conversación sencilla, hablando del agua, Jesús se la ingenia para empezar a hablar de algo espiritual. Le dice a esta mujer, si vos me pedirías, yo te daría un agua que es viva y que haría que vos nunca más tengas sed, sino que de adentro tuyo salga una fuente de agua que brote para vida eterna. Esta mujer no entiende nada. Yo estoy hablando de agua y este me está hablando de vida eterna, me está hablando de una fuente. O sea, él me pidió que le saque de un cántaro agua y él me dice que me va a poner el pozo de agua dentro mío. Eso es muy raro, pero Jesús le está hablando de otra cosa. Le está hablando de la sed del alma, le está hablando de la satisfacción espiritual. Jesús aprovecha esa conversación simple. Y no es esto el gran poder de las misiones. El poder de las misiones no está en los grandes eventos. Está en las conversaciones cotidianas de personas que saben aprovechar oportunidades que guían una conversación simple a una conversación espiritual, a una conversación que puede cambiar el rumbo de la vida y de la eternidad de esta persona, a una conversación que podés sentarte con un contador a hablar sobre finanzas y el contador decirte, está difícil la cosa en nuestro país. Y vos aprovechar esto, porque es una gran oportunidad. Claro, ¿en base a qué es tan difícil las cosas? Vos le podés decir, claro, cuando todo está bien, a veces eso sirve como un analgésico para el problema profundo que tenemos. Cuando las cosas están mal, ahí es cuando no tenemos de dónde agarrarnos y entonces tal vez nos damos cuenta del problema en el que estamos. Y hay un problema real que el hombre tiene, que es el pecado, y ahí empieza toda la predicación del Evangelio, ¿no? Hay oportunidades todo el tiempo a nuestro alrededor. Jesús lo que vio fue esto. Él empieza a hablar. A partir del agua, él empieza a hablar de su sed, del agua, de la satisfacción que él puede dar. Y esta mujer le saca el tema de la religión. Y le dice, bueno, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Los judíos o los samaritanos? A Jesús no le importa hablar de esto, ¿no? Jesús le explica y le dice, mira, no importa si adorás en el templo de Jerusalén o en el monte acá en Samaria. Porque la verdadera adoración que Dios busca es la adoración de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús no se queda hablando de religión, Jesús le lleva al corazón de la cuestión, al mensaje de las misiones. El mensaje de las misiones no es asociar personas a mi religión. ¿Saben cuál es el fin de las misiones? Adoradores. Adoradores. Ese es el fin de las misiones. Eso es lo que Dios busca, dice Jesús. Dios busca adoradores. Dios busca personas que sean transformadas completamente de la idolatría a una vida rendida a Él. A una vida completamente rendida a Él. No solo que hablan de Él, sino que toda su vida es una adoración a Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Jesús no lo deja ahí, ¿no? ¿Cómo se convierte uno en un adorador que adora en espíritu y en verdad? Jesús le va a hablar del pecado a esta mujer. ¿Cómo lo hace? Le dice, anda a buscar a tu marido. Esa mujer le dice, pero no tengo marido. Y Jesús ahí le dice, bien, no tenés marido. 5 tuviste y el que ahora tenés no es tu marido. De repente esta mujer que trata de esconder su pecado, ahora está totalmente expuesta. Jesús sabe todo. Todo. ¿Y cómo lo sabe? La gente del pueblo lo sabe porque todos hablan. Pero Jesús es un extraño. Jesús es un judío que viene de camino y Él sabe todo de mí. Y entonces le dice, me parece que eres profeta. Cuando venga el Cristo, Él nos aclarará todas las cosas. Y Jesús le dice a la mujer, yo soy el que habla contigo.
Jesús le dice a esta mujer algo sorprendente. Aquel de quien tanto se ha hablado, aquel por el que se ha esperado por siglos, el que los profetas anuncian, el Cristo, el que va a dar salvación, el que va a enseñar todas las cosas. Este hombre dice que Él es. ¿Podrá ser Jesús Él? Él sabe todas las cosas. ¿Quién más podría saber todas las cosas si no fuese a ser Dios? Y esta mujer cree, es Él. Y en ese momento, vamos a retomar la lectura. Versículo 27 del capítulo 4 de Juan. Y dice así: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí en el versículo 27, entonces retoma ahí la historia de donde terminé de narrártela. Y la retoma con esas palabras: en esto vinieron sus discípulos. ¿No te parece increíble? Esto no es una historia inventada, esto pasó tal cual. Lo increíble es esto: los discípulos no llegaron 5 minutos antes, ni 5 minutos después. Justo en el momento que Jesús le dice a esta mujer: soy yo el Mesías. Donde esta mujer siente todo este golpe, todo lo que ella había pensado y creído, ahora es sacudido, ahora ella se ve pecadora, ella cree, y en este momento llegan los discípulos. Esto es la soberanía de Dios, ¿no? Dios controla toda la historia. La obra de las misiones es una evidencia de esto. En la manera en la que Dios prepara situaciones, circunstancias, personas, todo para lograr el fin que Él tiene en mente. Dios había planeado este día, cada detalle, la agenda, minuto por minuto. Y en esto, cuando Jesús dice estas palabras y esta mujer cree, llegan los discípulos. Se maravillan los discípulos. ¿Qué es tan asombroso de esto? Bueno, se maravillan de que hable con una mujer, y una mujer samaritana. Es que los discípulos estaban afectados por los prejuicios de su época. Que habían muchos prejuicios. Uno de los prejuicios era en cuanto a las mujeres. Las sociedades antiguas, como patrón general, despreciaban a la mujer, la menospreciaban. Los judíos no eran la excepción. Es triste porque la Biblia en ningún momento lleva al pueblo de Dios hacia ahí.
La Biblia es la que rescata a la mujer de toda la opresión de su época. La Biblia dignifica a la mujer, diciendo, por ejemplo, que es hecha a imagen de Dios, tal como el hombre. No hay ninguna diferencia entre el valor de una mujer y el valor de un hombre, porque los dos son hechos a imagen de Dios. Hay diferentes funciones, pero los dos deben ser honrados, protegidos, porque llevan la imagen de Dios. Esto es algo que la Biblia enseñó, pero el judaísmo desarrolló este desprecio a la mujer. Ustedes saben que los rabinos, en el tiempo de Jesús, hacían una oración cada día donde le decían a Dios: Señor, gracias por no haberme hecho un esclavo, un gentil o una mujer. Es parecida a la oración, ¿no es cierto?, de ese hombre, ese fariseo que se paró para orar y él se gloriaba en lo que era. Y estos hombres, gracias por no haberme hecho una mujer. Había un desprecio generalizado. Jesús rompe la regla, porque Jesús para nada desprecia a la mujer. Los discípulos están asombrados, pero no le preguntan nada a Jesús. ¿Por qué no le preguntan? Es el maestro. Si él está hablando, por algo debe ser. Los discípulos muestran esa actitud de sujeción al maestro. Cuando el maestro rompe los esquemas, cuando el maestro va en contra de la cultura, ellos abandonan la cultura y siguen al maestro. Si el maestro habla con la mujer, entonces él sabe por qué lo hace. Y Jesús va a dar forma a esos criterios y los discípulos después van a volverse en hombres que siguen el ejemplo del maestro. Los escritos del Nuevo Testamento defienden el valor de la mujer de forma clara. Y acá Jesús está hablando con una mujer. Los discípulos se sorprenden, no le preguntan nada. Y el versículo 18 dice: entonces la mujer dejó su cántaro. Ya no dijo más nada, ni los discípulos, pero los ve llegar y ella sale corriendo. Se fue. Tal vez dejó el cántaro significa en su apuro, por salir. Lo dejó atrás. Y ella se fue a la ciudad. Cuando llega a la ciudad, dice el versículo 29, empieza a hablar con la gente. Y esto es raro porque si ella no quería avergonzarse frente a los demás, ¿por qué vino al mediodía, no es cierto?, para no encontrarse con nadie? Ahora está hablándole a todos. ¿Y qué le está diciendo a todos? Él me contó todo lo que yo hice. Pero espera, lo que vos hiciste es horrible. Vos sos una mala mujer. ¿Vos querés que todos se enteren que él te contó todo lo que vos hiciste? ¿Estás hablando de tus pecados así abiertamente? Es que esta mujer se había arrepentido. Esta mujer había creído que Jesús era el Salvador. Entonces por eso ella está ahora hablándole a todos los demás. No tiene problema de aceptar su pecado porque encontró a uno que es el Cristo. Es el Salvador, es la esperanza. Así que ella va y anuncia: Él me contó todo lo que hice. Y le hace una pregunta. En el original, la pregunta tiene el sentido de una respuesta negativa, pero la esperanza de una afirmación. Sería algo así. Si lo diríamos en español, lo podríamos traducir así. Lo que ella era: Él no es el Cristo, ¿no? O sea, se supone que no es, pero ¿no será? Ella preguntó: ¿Él no es el Cristo, no? ¿Y por qué directamente ella no fue y les dijo: es el Cristo, está ahí? Bueno, ella es una mujer. Los hombres no iban a aceptar que una mujer les predique y les diga que vino el Cristo. Entonces lo que esta mujer podía hacer era poner la duda, ¿no? Y decir: Él no es el Cristo. Ustedes me dicen que no, pero no es, ¿no? Se los dejó a ellos. Y ahora ellos, con ese testimonio, salen de la ciudad. Y la expresión que aparece ahí en el versículo 30, salieron de la ciudad, el verbo que está ahí, está en un tiempo verbal que es salían continuamente. O sea, no es que salieron en masa, sino que a medida que ella recorría empezaron a salir y salir y salir y salir y salieron de la ciudad y seguían saliendo, es la idea, ¿no? Muchos hombres que venían ahora hacia el pozo. Hay 1,5 kilómetros de distancia hasta allá, dijimos. Así que entre que la mujer fue y los hombres vinieron, pasó un tiempo. En ese tiempo, entre tanto, dice el versículo 31, los discípulos hablan con Jesús. Jesús come. Rabí, maestro, come. Ellos fueron a comprar comida.
Esto es algo importante, ¿no? Todos necesitamos comer. Jesús, come. Y esto es la respuesta de Jesús. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Durante toda la historia vos te das cuenta que cuando alguien está conversando con Jesús, Jesús como que le redirecciona lo que le están diciendo. La mujer le habló del agua y ahora Jesús le habla del agua, pero del agua espiritual. Los discípulos le hablan de la comida y ahora Jesús le habla de comida también, pero no en el sentido natural de comida. Y los discípulos no lo captan ahí al principio. Porque cuando le preguntan, ¿y quién te trajo de comer? Miran alrededor, alguien habrá venido, pero no hay nadie alrededor. Entonces Jesús les explica. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué significa eso es mi comida? Jesús lo que le está mostrando a sus discípulos es que hay algo que satisface su ser. Hay algo que le trae tanto gozo. Hay algo que llena tanto todo lo que Él es, que deja la comida en un lugar que ahora no entra en su mente. No es que solo no tiene hambre Jesús, es que hay algo que captura todo su ser. Su corazón está ahí, su alma está ahí, todo está ahí. Y por eso es su comida. Eso le da vigor, eso le da energía, eso le da motivación. Y la comida ahora no es lo que él está pensando. Los discípulos no entienden nada. Él acaba de hablar con una mujer, esta mujer acaba de creer. Ahora hay una gran multitud que está viniendo hacia él. Y ellos también van a escuchar y ellos también van a creer. Y esto es lo que le importa a Jesús. Todo lo demás no le importa, pero no es que Jesús no come, Jesús no vive del aire, Él come también. Ya les expliqué, hay mujeres que le acompañan y le cocinan y Él come. Pero Jesús le muestra el lugar que tiene la comida para Él. Ahora hay algo que le llena, hay ahora algo que le dirige. La comida de la que Jesús habla es hacer la voluntad del que me envió. Aquí hay un concepto que es muy repetido en los evangelios. Este concepto de un enviado. Jesús muchas veces va a usar esa palabra. Bueno, lo leímos en Juan 3:16, ¿no? El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a Cristo. ¿Qué significa que Dios lo envió? Bueno, significa el Padre como la cabeza de la Trinidad. El Padre le va a dar una orden al Hijo. El Hijo la va a aceptar y la hace con gusto y con gozo, pero depende del Padre. Él viene porque el Padre le envía. ¿Qué significa que el Padre le envió? Bueno, el Padre le dio una tarea para hacer. Y Jesús es obediente al Padre, así que toda su vida tiene una sola cosa en su mente: cumplir aquello para lo cual yo fui enviado a este mundo. Hacer la voluntad del que me envió es todo para mí. Esa es mi comida. Eso es lo que me mueve. Esa es la energía. De ahí viene todo para mí. Hacer la voluntad del que me envió. No solo Jesús dice hacer la voluntad como algo general, sino que agrega algo más. Y que acabe su obra. Que termine la obra. Jesús tiene en mente no solamente dedicarse a esto, sino empezarlo, llevarlo a cabo y terminarlo. Y hasta no terminarlo, Él no va a quedar satisfecho. Hasta no terminar toda su función, Él no va a bajar los brazos, Él no va a descansar, no va a frenar un minuto hasta no terminar todo lo que Dios le dio para hacer. Eso es lo que mueve a Jesús. Un sentido de responsabilidad, un sentido de deuda. Como Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 1, Pablo dice: yo soy deudor. Deudor a griegos y a no griegos. Soy deudor. Yo tengo que hacerlo. Jesús sentía eso. No hay opción. Hay alguien que me envió. Me envió con una tarea, una misión. Y yo tengo que ir y cumplirla. Jesús como el ejemplo de obediencia máxima. Jesús como el misionero perfecto. Se está dedicando a hacer esta tarea. Jesús sería el contraste, por ejemplo, de Jonás.
Jonás es el ejemplo del mal misionero. Dios va a mostrar cómo Él puede hacer una gran obra aún a través de un misionero egoísta que solo piensa en sí mismo. Pero ¿se acuerdan de Jonás? Jonás también fue enviado. Pero a diferencia de Jesús, su comida no era hacer la obra para la cual fue enviado. Él escapa de su misión. Él es un misionero que está escapando. Es una paradoja, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No sos profeta? ¿No es eso para lo que te dedicás? ¿No recibiste una misión de parte de Dios? ¿Hacia dónde vas? Voy a Tarsis. ¿Por qué? Escapo de Dios. Y los marineros se agarran la cabeza y dice, por vos vino esta tormenta. Y lo tiran al mar, Dios lo rescata con ese gran pez, lo vuelve a enviar por segunda vez en el capítulo 3. Y ahí Jonás va y obedece de mala gana. Al final terminan renegando, ¿no es cierto? Y diciendo, por eso no quería venir, ojalá que todos se mueran, ¿no es cierto? Y yo que ahí teniendo misericordia de sí mismo. Es terrible Jonás, no ama a esa gente. Dios los salva a todos igual, aún usando a ese hombre. Pero Jonás es el mal ejemplo, ¿no? Así no tiene que ser un misionero. ¿Y cómo sí tiene que ser un misionero? Lo contrario, Jesús. Él es enviado. A Jesús le dicen, andá, lleva salvación al mundo. Y Jesús viene, durante toda su vida, Él hace de su comida hacer la voluntad y se dedica a esto hasta terminar toda la obra para la cual fue enviado. Y Dios usa este ministerio para traer salvación. Ahora va a haber salvación, ahora mismo, esta mujer, toda esta gente. Jesús es el ejemplo. Este concepto de ser enviado es un concepto muy, muy interesante. Quiero pasarte por algunos textos. Arrancando en Lucas, porque vieron que Juan no nos cuenta mucho de los primeros años de Jesús, del primer año, de cómo empezó su ministerio. No nos cuenta de su nacimiento y eso, muy poquito. Pero Lucas es mucho más detallado. Y en Lucas capítulo 4 nos cuenta cómo empezó todo para Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él empezó en las sinagogas, predicando. En realidad el primer milagro fue en una boda, y a partir de ahí empieza, ¿y qué hace? Va a las sinagogas a predicar. La sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos a escuchar la lectura de la ley y a ser instruidos por los líderes de la nación. Y Jesús va a la sinagoga y cuando llega le ofrecen a Jesús leer un texto. Jesús abre el texto y encuentra un pasaje, busca un pasaje en el libro de Isaías y lo lee. Lo que Jesús lee es esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús cierra el rollo, se sienta y dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Este soy yo. Yo soy el enviado. Dios me envió. Me envió con una misión. Yo tengo que sanar, dice, liberar y predicar. Predicar y predicar. Esa es la misión. A eso fue enviado Jesús. Así que eso lo dice en el capítulo 4, 18 al 19, y en el versículo 43 del capítulo 4, Lucas dice: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús ahora no se queda, sigue, ¿no es cierto? Y va a otra ciudad y a otra ciudad, y después de haber entrenado a sus discípulos, los envía a ellos a las ciudades. ¿Por qué? ¿A qué fue enviado Jesús? Fue enviado a predicar. Es predicar el reino de Dios que había llegado. En Juan no nos cuenta esa primera escena de Jesús hablando de cómo Él fue enviado, pero sabemos que lo que motiva a Jesús en su ministerio es esta convicción. Él fue enviado. Él tiene que cumplir la tarea, terminar la obra. A todos, en todo lugar. Él tiene que predicarle al pueblo de Israel el evangelio del reino. Pero en Juan también hay muchos textos donde Jesús habla de este hecho de haber sido enviado.
bueno, ya leí en Juan 3:17, donde se dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué es enviado Jesús? Bueno, a predicar. ¿Para qué va a predicar? Para que el mundo sea salvo. A eso vino Cristo. En el capítulo 6, versículo 38 al 40, Jesús dice esto: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dice que Él está restringido. Jesús no puede hacer lo que Él quiere. Él no puede marcar su agenda. Él no puede decidir cuándo, cómo, ni qué. Jesús está totalmente entregado a la voluntad del Padre que está en el cielo. Lo que el Padre le dijo, eso tiene que hacer. No se puede dedicar a nada más. Él no tiene libertad. Él se dirige a todos los objetivos que el Padre le dio. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. El que me envió quiere esto. Quiere que todos aquellos que Él me dé, yo no pierda nada. De todos aquellos que Él me dé, yo los resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del que me envió. Y por eso yo me dedico a la tarea que Él me envió. A la que Él me envió. Esta sujeción abarca todo, aún las palabras que Jesús va a hablar. Jesús está tan compenetrado con esta misión que Él no va a decir ni una palabra afuera del libreto. Lo que Él dice es exactamente lo que el Padre le dijo que diga. Él viene al mundo con un mensaje, y ese mensaje es el que predica. No agrega nada, no quita nada, tal cual, palabra por palabra. Lo que el Padre le dice, eso dice. En el versículo, por ejemplo, en Juan 7:18, Jesús lo muestra. Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Jesús es verdadero porque no habla sus palabras, habla las palabras del que le envió. En el capítulo 12, versículo 49 y 50, Jesús dice: porque yo no le he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esta es mi comida: que yo haga la voluntad del que me envió y termine y cumpla todo lo que Él me dio para hacer. Jesús vino con una misión, Jesús vino con un mensaje. Él ni siquiera dice algo fuera de lo que Dios le dio para decir. En eso Él encuentra la autoridad de todo su ministerio, porque Jesús dice en el capítulo 8, versículo 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y acá está el hecho, mira. Como Jesús no hace nada que el Padre no le dijo que haga, como Jesús no dice nada que el Padre no le dijo que no diga, es Juan 7:18. Perdón, Juan 8:42. 8:42. Como Jesús no hace nada fuera de la voluntad del Padre, todo lo que hace tiene autoridad. No su autoridad, la autoridad del Padre. Entonces, si no creen a lo que yo le digo, no le están creyendo a Dios. Porque yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que Dios me mandó, eso hago. Esa es la autoridad de un misionero. La autoridad de un misionero viene de una convicción de haber sido enviado, de traer un mensaje que es tal cual fue recibido, así es dado, de no hacer nada ni decir nada fuera de esa voluntad. Y entonces la autoridad es Dios mismo. Y ahora las personas son responsables ante Dios. Si no responden, a Dios no le están respondiendo. Si lo rechazan, a Dios lo están rechazando, no a la persona. Porque Él no hace nada por su cuenta. Jesús dice: nada por mi cuenta, todo lo que el Padre me dice, eso hago. En el capítulo 9, versículo 4, otra vez Jesús dice palabras tremendas. Mira, estas palabras las elegimos para el lema de la conferencia misionera de este año. Y en estas palabras, es una historia asombrosa también, la de Juan capítulo 9. Es la historia de Jesús dándole vista a un ciego. Y alrededor de eso hay todo un drama tremendo.
Pero ni bien empieza la historia, aparece este ciego, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Y Jesús le dice, no, ni él ni sus padres. Él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios hizo nacer ciego a este niño, crecer hasta la vida adulta, hizo que viva en este lugar del mundo, esté en este lugar preciso, en este momento preciso, para que cuando Jesús llegue en este momento, la gloria de Dios se pueda manifestar. Jesús va siguiendo la agenda de Dios. Dios prepara todo soberanamente. Y Jesús, antes de sanar a este hombre, él dice así, en el capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Te das cuenta? Jesús no solamente te trae una misión. Jesús no solamente tiene el libreto, las palabras que tiene que decir, las acciones que tiene que hacer. Jesús tiene un periodo de tiempo en el que lo tiene que hacer. Mientras es de día, el hombre trabaja. Cuando se hace de noche ya no puede trabajar más. Entonces, si vas a hacer algo, hacelo. Porque llega la noche. Ya no se puede trabajar más. Esto da el sentido de urgencia. La misión de Jesús estuvo empujada durante toda su vida por una agenda precisa. Él no puede perder tiempo, él tiene que enfocarse, son estos años, es este momento. Durante el día yo tengo que hacer las obras del que me envió. A eso se va a dedicar Jesús. Habiendo dicho todo esto, tal vez aprecies mejor las palabras de Juan 17, 18 ahora. Porque en Juan 17 Jesús está haciendo una oración. Sus discípulos escuchan la oración. Él la dirige al Padre, pero sus discípulos están escuchando lo que le está diciendo al Padre. Y Jesús le va a decir estas palabras. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús es el enviado del Padre. Jesús es el que vino con la agenda del Padre, con las palabras del Padre. Jesús es el que modeló una vida sujeta al Padre. Jesús es el misionero perfecto, que cumplió todo lo que el Padre le dijo, hasta que al final de su vida, Él usó esa expresión, tetelestai. Está terminado, está completa toda la obra, se terminó. Él terminó todo, no quedó nada. Él hizo todo lo que el Padre le dijo, pero ahora hay un vuelco en todo esto, ¿no? Y ahora entendés por qué te estoy explicando cómo fue Jesús como misionero. Porque de la misma manera que Él fue enviado, nosotros somos enviados. Nosotros somos los misioneros. Tal como el Padre, yo los envío. ¿A dónde los envío? Al mundo. Pero yo soy de acá. Yo no vine de afuera. Pero el mundo ahora no es tu hogar. El mundo es el escenario donde vos vas a desarrollar una misión. Una tarea que recibiste de Cristo mismo. Y nosotros no somos testigos de Jehová, somos testigos de Cristo. No somos enviados tal como el Padre envió a Cristo. Ahora el Hijo nos envía a nosotros. Fue el Hijo el que nos dio la gran comisión de Mateo 28 que leímos al principio. Yo estoy con vosotros todo el día hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos. El Hijo. Ahora, el hecho de que el Hijo nos haya dado las instrucciones no las hace menos autoritativas que viniendo del Padre, ¿no? Porque el Hijo no dijo nada que el Padre no haya dicho, ¿no? Parte de la misión que el Padre le dio al Hijo fue darnos la misión a nosotros de ir y hacer esa obra que leemos en Mateo 28. Así como el Padre me envió, yo los envié, yo los he enviado. Y después, en Juan 20, 21, terminando todo el Evangelio, Juan va a cerrar con estas palabras también. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Misioneros, enviados. Enviados que puedan decir las mismas palabras de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió
y terminar la obra. Te puedo preguntar, ¿cuál es la obra que tenés que terminar? ¿A qué te envió el Señor? Es algo importante, porque vos tenés que terminar la obra. Vos tenés que vivir toda tu vida con la agenda de Dios en tu mente y hacer la voluntad del Padre hasta terminar toda la obra. Hasta llegar al punto en el que llegó Pablo. He corrido la carrera. Peleé la batalla. Ahora me está reservada la corona. Esta es la misión. Esto es ser un misionero. Y hay una noticia. Todos lo somos. Un misionero es un enviado. Todos somos enviados. Ahora es verdad que no todos tenemos la misma función, el mismo rol, el mismo lugar. No todos vamos a ser misioneros en el mismo lugar. Algunos van a ser misioneros en el lugar del trabajo y van a tener que hablar de las cosas que están haciendo como el punto de partida para llevar las conversaciones a las cosas espirituales. Y otros van a salir como Jesús, donde es necesario que en todas las ciudades predique el Evangelio. Eso es ser un enviado. Entonces, versículo 34 termina así: que acabe la obra. Versículo 35 es conocido, ¿no? No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Algunos lo que piensan es que esto es una frase que se usaba, se repetía seguido, y entonces Jesús la toma del uso común y dice: ustedes dicen esta frase, faltan 4 meses, o sea, no se apuren, hay tiempo. Es como decir, nosotros usamos muchas frases también para dar sentidos, y parece que en ese tiempo se usaba esta frase para decir: hay tiempo todavía, faltan 4 meses para la siega. No importa que estés hablando de cualquier cosa, vos lo decías como significando: todavía falta. Pero Jesús dice: ustedes dicen así, pero para la obra misionera no hay tiempo. Bueno, puedes pensar, falta todavía, porque Jesús le dice: ustedes dicen falta. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ese texto que lo hemos usado muchas veces, Jesús lo muestra para despertar a los discípulos a la necesidad de la cosecha. Ahora, este tema es de debate también, porque hay muchos comentaristas que han observado de que no hay ningún cultivo en Israel que al llegar el momento de la cosecha se ponga blanco. Ningún cultivo. Aunque, por ejemplo, en la cosecha de el trigo, cuando llega el momento de la cosecha, el color dorado que toma el trigo podría ser tomado como un color blanco. Pero es una expresión que no se encuentra mucho en el mundo antiguo. Por eso algunos comentaristas dicen: no está hablando de eso. Aunque puede ser esa la expresión en la que yo siempre lo pienso. Pienso: los campos están blancos para la siega, ya es hora. Hay otra interpretación con la que me topé esta semana que también es una interpretación interesante, y es que la vestimenta de los samaritanos eran vestidos largos blancos. ¿Te acordás que Jesús está hablando todo esto en un momento especial? La mujer se fue y todos empezaron a venir y se vienen todos. Jesús está hablando con los discípulos de la comida y Jesús le dice: esperen, miren para aquel lado. Y miran, y de allá lo que se ve son vestidos blancos que vienen, ¿no? Y Jesús dice: los campos están blancos para cosechar. Esta es la cosecha, son las almas de estas personas. En un sentido, Jesús le está anticipando a los discípulos que toda esta gente que se viene allá en masa se van a convertir. Y Dios los va a usar a ellos para guiarles al Evangelio, a todos ellos que vienen allá. Prepárense. La obra arranca. ¿Por qué? El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que los que siembran gocen juntamente con los que sigan. Unos son los que siegan y unos son los que siembran. Acá Jesús, termina diciendo el último versículo: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús lo que le está hablando es que la cosecha requiere de tiempo, de personas que sembraron con arduo trabajo
y tiempo y la obra de un Dios que obró en el silencio, preparando todo, y de repente una cosecha. La cosecha no es el comienzo de todo el proceso, es el final, es la culminación. Uno no puede ver todo lo que pasó antes, pero Jesús le dice algo: miren, estamos a punto de cosechar. Yo les envié a una gran cosecha. Ustedes fueron a la ciudad y lo que trajeron de la ciudad fueron panes. Esta mujer se fue a la ciudad y aunque ella no sabe mucho, lo que trajo es una gran multitud. Yo los envié a ustedes a cosechar. Este es el momento de la cosecha. Y es más, otros sembraron y ustedes ahora van a cosechar. ¿Quiénes son esos otros que sembraron? Bueno, hay muchas probabilidades. Puede Jesús estar hablando de que los profetas, porque esta mujer que le habla a Jesús tiene cosas en su mente desde siglos, los profetas que hablaron. Ella está esperando al Mesías, uno tras otro. Todo eso preparó el terreno para que en el momento oportuno aparezca Cristo y los discípulos y haya una gran cosecha. Puede ser Jesús está hablando de eso, o puede ser Juan el Bautista, que fue el precursor de Cristo, que fue la voz que clamó en el desierto y que todo eso preparó el camino. O puede ser un combo de muchas cosas. Aún esta mujer saliendo y hablando fue la preparación. ¿No es algo que también podríamos señalar que pasa en nuestro tiempo? Esta imagen, mira, estos 12 hombres fueron a la ciudad, vuelven con panes. Esta sola mujer va y vuelve con una gran multitud. Estos 2 hombres son los que estuvieron un año ya con el Señor. Son los que saben, son los que vieron. Y esta mujer recién creyó. Pero no es triste observar cómo la pasión evangelística suele ir muriendo con el paso del tiempo en personas que ahora saben más, a personas que aprendieron a vivir una vida más acorde a la voluntad de Dios, pero que ahora van al medio del pueblo y lo único que traen son panes. Y esto es un golpe para todos, para mí también. Para un hombre que está dedicado a la obra, pero que cuando va al supermercado, lo único que trae son elementos del supermercado y no cosechó nada. Y Jesús dice: yo los envié a ustedes al campo a cosechar. Otros ya sembraron, están ahí, esperando. Está preparado, Dios estuvo obrando en corazones. Hay situaciones que le están pasando a las personas, hay cosas que han escuchado, hay cosas que tienen en su mente de mucho tiempo y ahora están ahí esperando. Yo los envié a cosechar. Y estas personas que salen, llegan, dice el versículo 31, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Esta mujer recién convertida ahora es el canal para traer mucha salvación. Pero no solo por ella, ¿no es cierto? Estos hombres ahora le piden a Jesús que se quede más tiempo. Y Juan nos dice que le pidieron y se quedó 2 días más. Esto es algo muy poco frecuente. Con Jesús muchas veces vos ves que le piden que se quede y él no, tengo que seguir predicando. Pero acá Jesús se queda 2 días más. Y en esos 2 días un avivamiento que sigue creciendo. Muchos más que ahora dicen: ya no creemos solamente por tu dicho. Creyeron muchos, dice el 41, ya no solamente por tu dicho. Porque todos nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Quiero decirte algo, toda esta historia se contó para poder llegar hasta este versículo. Juan contó toda esta historia para poner en los labios de estos hombres esta afirmación que es la más importante de todo el libro de Juan. Es que todos sepan que Jesús es el Cristo. Entonces Juan te contó toda la historia para que vos entiendas todo lo que pasó, para que estos hombres ahora digan estas palabras: Jesús es el Cristo. Jesús es el Salvador, es el único Salvador. ¿Qué nos trajo salvación a nosotros? Hay un solo Salvador. Ahí lo dice al final, ¿no es cierto? Jesús es el Cristo, es el Salvador del mundo. No es uno de los salvadores, no es un camino, es el Salvador del mundo. ¿Sabes lo que quiere decir? El mundo no tiene otra opción, no hay otro Salvador. O es Cristo, o es el tormento eterno. No hay otra opción.
Es el único Salvador del mundo, de los que escucharon y de los que no escucharon. Es el único camino al cielo, Jesús. Él es el Salvador del mundo. Esto se dice muchas veces en otros textos. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús en Juan 8:24 dijo estas palabras: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No puede ser más claro que esto. Jesús mismo diciendo: no hay otra opción. Si no creen, van a morir en sus pecados. ¿Lo creemos? ¿Creemos que las personas que no escucharon el Evangelio están perdidas? ¿Creemos que esa cajera del supermercado va a estar en el tormento eterno? ¿Lo creemos de verdad o lo decimos nomás? ¿Creemos que Jesús es la única esperanza? Tenemos que cosechar. Tenemos que ir y decírselos. Y dejar que esa soberanía de Dios que orquesta todas las cosas haga la obra. Y que el Señor cumpla su propósito. Y que nosotros cumplamos la obra que Él nos dio para hacer. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación que necesitamos. Señor, danos un corazón que pueda responder a esta palabra en fe y obediencia. Danos, Señor, un corazón que pueda sentir la carga de esas palabras: yo los envío. Que podamos, como vivió nuestro Salvador, nuestra comida es hacer la voluntad del que nos envió y terminar la obra. Hasta no terminarla, Señor, ayúdanos a vivir cada día para ti. Te encomiendo a ti nuestras vidas, nuestra iglesia y la vida de los que hoy se pierden. Danos, Señor, fruto, trae salvación, permítenos cosechar para tu gloria y la salvación de muchos. En el nombre de Jesús, amén.